Muy bien, el día de hoy vamos a analizar el tema de ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Para examinar los siguientes ejemplos necesitamos alguna terminología, ya que en los siguientes problemas no nos van a dar el dibujo de cómo se puede representar el problema, nosotros lo debemos de elaborar. Si un observador está viendo un objeto, entonces la recta que va de sus ojos al objeto se llama línea de visión. Como por ejemplo aquí está el observador, te darás cuenta que la mujer está viendo hacia la ventana, esa va a ser la línea de visión. Si el objeto que es observado está arriba de la horizontal, como en este caso, ¿sí? Se va a generar una línea horizontal y el objeto está por arriba, entonces el ángulo entre la línea de visión y la horizontal, que es este de acá, se llamará ángulo de elevación. Y como en este caso que ves a la mujer, está observando a la persona que está sentada y está por debajo de la horizontal, entonces este ángulo formado se llamará ángulo de depresión y la línea de visión es entre el objeto y lo que está mirando. Vamos a ver un ejemplo. Dice: se encuentra que el ángulo de elevación de lo alto del edificio es de 13 grados desde el suelo a una distancia de 1500 metros de la base del edificio. Usando esta información, encuentre la altura del edificio. Bueno, pues como es ángulo de elevación, ¿sí? Nos está mencionando el problema que se forma un ángulo de elevación. Esto es importante saber si es ángulo de elevación o de depresión. Entonces el dibujo nos va a quedar más o menos de esta manera, ¿sí? Como la primera imagen, ¿sí? Vamos a hacer un breve esquema del problema. Ahí está el edificio, entonces vamos a suponer que el observador está a ras del piso, ¿sí? Y ahí va a estar nuestra línea horizontal. Y entonces queremos conocer la altura del edificio, ¿sí? Nuestra línea de visión va a estar por aquí. Vamos a colocarla. Y luego nos dice que el ángulo de elevación, que va a ser de aquí a acá, ¿sí? Es de 13 grados. Entonces ahí tenemos nuestros datos. Y que de la base del suelo hacia donde está el observador, ¿sí? La distancia es de 1500 metros, o sea, esta parte de acá, ¿sí? Y entonces ya tenemos formado nuestro triángulo rectángulo. ¿Cómo vamos a conocer la altura del edificio? Usando una función trigonométrica. Entonces, como hay que determinar la altura del edificio, en este caso corresponde al cateto opuesto, ¿sí? Porque no toca el ángulo de referencia, y la longitud de 500 metros será el cateto adyacente porque está tocando al ángulo de referencia. Entonces vamos a buscar una función que con estos datos podamos resolver nuestro problema, y esa función es la función tangente. Recuerda que la tangente se expresa como cateto opuesto entre cateto adyacente. Si sustituimos datos, entonces nos queda que la tangente de 13 grados, ¿sí? Porque este es el ángulo, va a ser el cateto opuesto, que corresponde a la altura del edificio, dividido entre el cateto adyacente, que corresponde a 1500. Entonces vamos a despejar el cateto opuesto como lo hemos hecho en otros problemas. Este 1500 que divide pasa a multiplicar y con eso tenemos listo nuestro despeje. El color amarillo. Este 1500 que divide pasa para acá a multiplicar. Entonces, despejando cateto opuesto, que es la altura del edificio, nos queda como cateto opuesto igual a bueno, desde aquí el despeje de acá sucede lo mismo, cateto adyacente divide, entonces pasa a multiplicar por tangente del ángulo, o ya sustituyendo datos, cateto opuesto será igual a 1500 por tangente de 15 grados. Realizamos la cuenta, entonces nos queda como 1500 por la tangente de 15 grados. Cerramos el paréntesis y le damos igual. Entonces quiere decir que la altura del edificio es de 401.92 metros. Esa va a ser la altura del edificio, de 401.2 metros.